Bien, mis hermanos queridos, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a los que están acá presentes en la plataforma de TikTok. Vamos a dar comienzo en esta noche, si Dios permite, a un nuevo episodio, ¿no?, de lo que estamos ya analizando, estamos estudiando un poquito, ¿no?, conversando acá con los hermanos, meditando un poquito también en su palabra, ¿no? El título de este estudio, de este análisis, es la fe que no pudieron apagar, ¿no? Y la clase anterior estuvimos nosotros analizando un poquito de todo esto, ¿no? Qué tremendo testimonio que encontramos en la Biblia, de todas las cosas que sucedían, ¿no?, con la iglesia primitiva, porque eso es lo que estamos analizando justamente acá, la iglesia primitiva y cómo eran perseguidos, ¿no? Y esa fe que parece como que hoy no está, ¿no? Digo en el sentido, porque, y ojo que acá también me quiero incluir yo, por supuesto, siempre me incluyo yo en todo esto, parece como que a veces esa fe no es similar a lo que pasaron aquellos hermanos de la iglesia primitiva, ¿no? Gracias a Dios que en estos tiempos nosotros no tenemos que estar derramando nuestra sangre, entregando nuestra vida física por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero yo creo, hermano querido, estoy convencido de esto, que si tuviésemos que hacer algo de eso, ese tipo de sacrificio por nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros lo haríamos. No quiero hablar con esto como que somos súper valientes, no. Yo digo que lo haríamos, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo mora, vive en cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Es más, muchos de nosotros estamos entregando nuestra vida, no vamos a decir de manera literal, pero sí, por ejemplo, entregamos nuestra vida a lo que es la predicación del Evangelio, a la obra ministerial. Muchos de nosotros se están gastando, ¿no? Vamos a decir de esa manera, se están gastando físicamente por la obra del Señor. Hay muchos hermanos en Cristo que hacen eso, ustedes son testigos de eso, y lo vemos, ¿no? Habíamos visto nosotros aquella vez, por ejemplo, como para hacer una breve introducción y recordar un poquitito de lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo eran estas persecuciones, ¿sí? Por ejemplo, decíamos que las primeras persecuciones de la iglesia primitiva no solamente fue un hecho histórico crucial, causada por autoridades como los judíos o las romanas, ¿no? O en este caso los mismos fariseos que perseguían a la iglesia de Cristo, como fue el caso de Saulo. ¿Se acuerdan qué tremenda historia de Saulo, ¿no? Qué tremenda historia y qué testimonio de Saulo de Tarso. Sino también habíamos dicho que esto era como un acelerador, era un impulsor, ¿no?, algo que estimulaba lo que era la expansión del Evangelio. Este es un fenómeno que iba a ponerme a investigar qué fenómeno, porque debe tener algún nombre esto, es justamente eso, ¿no?, que en vez de menguar la iglesia de Cristo porque lo estaban desviviendo, lo estaban usando como antorcha, le estaban haciendo de todo a nuestros hermanos queridos, pero lejos de menguar, lejos de apagarse esa fe, al contrario, ¿no?, ardía como una antorcha, Hermanos queridos, de ahí sale la famosa palabra o la frase que encontramos en la Biblia, luminares en el mundo, Estos hermanos que entregaron la vida allá en la iglesia primitiva, dice un texto bíblico que no recuerdo, ahora creo que está en hebreo, que no eran dignos de este mundo. ¿Se imaginan ustedes eso? Hijos de Dios que no eran dignos para este mundo. Llegar a ese nivel de espiritualidad es tremendo, hermano querido. Y lo mismo sucede con nosotros. Como estoy diciendo, quizás no estamos derramando nuestra sangre por causa del nombre de Cristo, pero muchas veces estamos sufriendo persecución, diferentes tipos de persecución. Escuchábamos testimonios de la hermana Sierva, la hermana Beatriz, como por ejemplo en este mundo nos tratan a nosotros como de desprestigiar, ¿no?, de hacernos sentir poca cosa, de hacernos sentir como los tontos de la sociedad.
como aquellos payasitos a los cuales se les puede burlar. Somos los retrógradas, somos las personas más anticuadas que puede haber, ¿no? Pero lejos de menguar la fe de ustedes, así como la iglesia primitiva, lejos de apagarse la fe, esto crece. Y nos hace dar cuenta a nosotros, como dice la hermana Judimar, somos los raros de este mundo. Somos los raros. Qué raro que sos César. Qué raro que son ustedes, hermanos queridos. ¿Por qué somos raros? Porque no vamos junto con esta corriente mundanal. Y se acuerda que decíamos que todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué pasaba? Sufrirá persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá. Amén, hermana Noemí. Bendita locura, dice ella. Amén, gloria a Dios. Sufrirá persecución. Y esa persecución viene de parte de familiares, de lo más querido, ¿no? De vecinos, de compañeros de trabajo, de sociedad, de todo. También decíamos, acuérdense ustedes, que para ellos, o sea, para las personas que no son cristianos, no son creyentes, el solo hecho a veces de ver un cristiano raro, con bendita locura, como dice la hermana, el solo hecho de ver así es como un insulto para ellos. Es algo que no pueden tolerar, no pueden soportar. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le pasó, cuántas veces me han dicho, mirá, quédate callado porque ahí viene ahí viene el cristianito, mirá, no se puede hablar nada porque ahí viene el cristianito Ya con eso te están demereciendo, están tratando de opacarte, de hacerte quedar mal con otro, ¿entendés? Y ahora, meditemos un poco en esto, hermano, dígame si no es así. ¿Qué mal hace la iglesia de Cristo a la sociedad? ¿Qué mal le hace? ¿Acaso nosotros andamos con un machete o con una arma listo para guerrear? ¿O para imponer nuestra fe? ¿Obligarle a la gente a creer en la fe que tenemos? No. Andamos con una espada de doble filo, ¿no? ¿Qué es esto? Amén, digan hermanas queridas ahí. Amén. Así es, exactamente. Y a veces, como dice la hermana, ¿no? Beatriz, no les gusta ser confrontados, pero a veces solamente con usted estar quieto y en silencio, como hacía Mardoqueo, ¿se acuerdan que había una historia de Mardoqueo también? Con estar silencio, quieto, ya para ello es una manera de confrontarlo. Tu sola presencia molesta, porque saben que eres un hijo de Dios, porque ellos saben que vos y yo y todos nuestros hermanos tenemos otro espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, lejos de que nuestra fe se apague, lejos de que nosotros estemos tristes y digamos, bueno, voy a tratar de ser un poquito más parecido a ellos para que no me estén juzgando, no me estén criticando. Lejos de eso, la fe de cada uno de nosotros crece y crece y crece y crece más. Amén. Amén, hermano querido. Entonces, estas primeras iglesias quedan como un ejemplo grabado de cómo ellos han derramado su sangre, lejos de apaciguarse, lejos de apagar su fe fue levantándose y creciendo más. Fue como estas persecuciones fueron como un catalizador, ese impulsor para que la fe se propague. Y recuerden, hermanos queridos, que esta iglesia primitiva estaba forjando los primeros pasos doctrinales, teológicos, y con esto ha creado la identidad del cristiano. ¿Se acuerdan que vimos eso? Está creando la identidad del cristiano. Hoy usted y yo tenemos la historia y hay que analizarla. Hay hermanitos en Cristo que no les gusta la historia, porque dicen que es, bueno, extra bíblica o qué sé yo, pero no. La historia no está lejos de las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras no están lejos de la historia. Es necesario que nosotros conozcamos todas estas cosas. Hermano querido, los hermanos de aquella época, de aquellos tiempos, nos han dejado a nosotros un ejemplo de pura fe.
una fe que todos aquellos no han podido apagar. Y nosotros tenemos que aprender de todo eso. Quiero tocar un punto más antes de entrar de lleno a lo que vamos a analizar acá. Quiero que entremos a este punto. ¿Se acuerdan que hemos hablado nosotros de la deshumanización? ¿Se acuerdan? Que para mí, ¿no? Para mí, ojo, puede ser que otro hermano en Cristo tenga otra idea en cuanto a esto, pero yo creo que la deshumanización juega un papel muy importante dentro de lo que son las persecuciones cristianas. Porque una vez que logran, por ejemplo, deshumanizarte, o sea, ya no verte como un ser humano, sino como una cosa, como algo a quien perseguir, como alguien a quien maltratar sin uno sentirse mal, es cuando justamente comienza toda esta locura del ser humano persiguiendo al mismo ser humano. Lógicamente que comprendemos nosotros que detrás de estos seres humanos está el mismo Satanás, persiguiendo y destruyendo a la iglesia. En aquellos tiempos, el Antiguo Testamento era persiguiendo al pueblo escogido de Dios, a los israelitas. En estos tiempos, como vamos a ver enseguida, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Hacer perder tu identidad y valor como un ser humano. Esa es la idea de estos. Esa es la idea. Hacerte perder a vos tu identidad de cristiano. Vos te crees cristiano, crees que vas al cielo, vos crees en esa palabra escrita por hombre. Tratar de hacer perder tu identidad de cristiano, ¿sí? Y hacerte parecer menos que un ser humano. ¿Se acuerdan que pusimos como ejemplo por el tema de los perritos? Ojo que no estoy en contra de los animalitos, hay que cuidar a nuestros animalitos, yo estoy de acuerdo con todo eso, por supuesto. Dice que el justo ve por sus bestias, ¿no? Por sus animalitos, los cuida. Pero muchas veces la humanidad ha traspasado un límite, un punto. Ahora, por ejemplo, han elevado al animal por encima del ser humano. Y aunque parezca algo, digamos, como muy inocente, algo que bueno, pero no pasa nada con esto, en realidad no, mi hermano. Lo que están haciendo es levantar al animalito por encima del hombre. Y el que fue creado a imagen y semejanza de Dios no es el animalito, sino es el hombre. ¿Y quién es el que mete idea en la cabeza de la humanidad diciendo esto? Es mejor un perrito que un ser humano. Yo prefiero darle de comer y de vestir a un perrito y no a este que está acá, que es un ser humano, que es más maldito. Estos son angelitos y este merece el infierno. ¿De quién son esas palabras? ¿De quién son esas frases? Escriban ahí abajo, hermanos queridos. A ver, interactuemos un poquito. ¿De quiénes son esas frases? ¿Quién es el que quiere, hermano querido, ver al ser humano humillado como un animal? Más bajo que un animal todavía. Hay un enemigo de toda la humanidad, ¿no? Hermano querido, un proceso de negar o despojar a la persona o grupo de cualidades humanas. ¿Se acuerdan del Holocausto, que hemos visto también un poquitito con Adolf Hitler? Ellos usaban todo este tipo de deshumanización. Ellos pretendían justamente deshumanizar, quitarle la identidad a los pueblos judíos en aquellos tiempos, hermanos queridos. Ellos buscaban hacer esto. Era un proceso para intentar negar, despojar a la persona o grupo de sus cualidades humanas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando vemos nosotros a un indigente, a un drogadicto? Ojo que sabemos que muchas veces hacen mucho daño a las personas que son adictas y andan en la calle. Pero esa persona así es, aunque no creamos nosotros o no nos parezca, pero es imagen a semejanza de Dios. Yo no digo que vaya a abrazarlo, pero tampoco estemos nosotros despreciándolo, despojándole de las cualidades humanas.
porque ahí estaríamos entrando en este proceso de deshumanización. Hoy en día, como dije aquella vez, hay casitas bien lindas hechas para los animalitos, con alimento balanceado, agua fresca, porque le cambian el agua cada rato, aunque ustedes no crean, acá en Salta hay una asociación que van todos los días por el centro y cambiándole el agüita y el alimento a los perros, poniendo una ropita, si hace frío, una ropita bien abrigada para ellos. Pero no hay asociación, hermano, que se ocupen de los indigentes, de esos menospreciados de la sociedad. Ellos duermen tirados a la par de la casita del perro, tapados con cartones o bolsas de plástico y pasando hambre. ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? No, pues no, tenemos nosotros que hacer lo que hacemos con el animalito, pero también con el ser humano. Claro que sí. Hermanos queridos, le quitan esas cualidades humanas. Yo prefiero ayudar al perrito, prefiero ayudar al gatito, al lorito, antes que a este. Por algo está tirado así, drogadicto. Qué tristeza, ¿no? Pero es una realidad, hermanos queridos. Ojo, es una realidad del ser humano, ¿sí? Lo tratan como objeto, como animal, peor todavía que un animal. Hacerlo sentir menos que humano. Esa es la deshumanización. Esa es la deshumanización. Para estas personas que tienen este sentimiento, cuando logran esto, presta atención a esto, cuando logran esto, les facilita la justificación del daño, la crueldad y la falta de empatía. ¿Se acuerdan ustedes en Estados Unidos el racismo, cómo perseguían a los amigos de raza negra? Tenían ese corazón, eran poca cosa, les decían, estos no tienen alma. Acá en Argentina hubo, que hoy son próceres de la nación, personas que decían, por ejemplo, del aborigen, decían que es mejor un aborigen muerto que un perro vivo, o algo así, no me acuerdo bien. Algunos decían, por ejemplo, no quiero nombrar los nombres de los próceres de acá, pero está en la historia eso, hermano. Con tal de hacer desaparecer a los aborígenes, solían decir, cuando nazca un varón, hay que arrojarlo al río. Nos trataban peor que animal, poca cosa para ellos. Ahí por supuesto que ellos han logrado deshumanizar, ya no lo ven como seres humanos, y entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Ya pueden justificar el daño, la crueldad, la falta de empatía que tienen esto, ¿no? Hermano querido, vimos también, para terminar un poquito, y yo quiero abrir los micrófonos, así comentamos algo rápidamente y entramos con la segunda parte, al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Miren, acá hay algo tremendo, déjenme compartir esto. La deshumanización busca destruir el cuerpo y el espíritu. El cuerpo y el espíritu. ¿No le parece a usted muy parecido a lo que quiere hacer el enemigo nuestro? Destruir el cuerpo y el espíritu. ¿Se dan cuenta, hermano querido? El fin de la deshumanización es para degradar a las víctimas, para que no se rebelen, y a los asesinos a no sentir ninguna afinidad emocional, ya que es más fácil maltratar cruelmente o matar a alguien sin nombre y sin identidad. Genocidio total. Todo eso es satánico. Y aunque acá nosotros no lo vivamos de esa forma, pero hay otros países donde esto está sucediendo en este preciso momento. A los cristianos son poca cosa. Lo han deshumanizado. Son los infieles. Son los locos. Tremendo, ¿no? Vimos nosotros al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo. Este era un perseguidor tremendo, tremendo.
cómo realmente él no tuvo problema, ¿no?, con todo esto. Hermana Beatriz, usted se anima a buscarme mientras yo leo un poquito acá. Hebreos capítulo 7, anote ahí, así no se olvida. Y vamos a leer unos cuantos versículos, desde el 51 hasta el 55 lo va a leer. Perdón, no Hebreo no, mi hermana, discúlpeme, me equivoqué. Hechos capítulo 7, ahí está, Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60, ¿sí? Pablo, recordemos un poquito, tenía la convicción de estar haciendo la obra de Dios, ¿se acuerdan? Él estaba convencidísimo que hacía la obra de Dios, pero no era así, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Ahí nosotros en Hechos capítulo 7, versículos 51 hasta el 55, va a leer la hermanita, después yo voy a leer el resto. Miren lo que dice acá, ¿no? Amén. Amén. No, perdón. Dice, vosotros que sois duros de cerviz e circuncisos de corazón y de oídos, resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Amén. Amén. Bueno, acá que estamos leyendo la historia del joven Esteban, ¿no? Recuerden un poquito, ustedes, bueno, lean después todo el capítulo completo, pero ustedes recuerden un poquito acá, ¿qué es lo que hizo Esteban? ¿Cuál era su culpa? ¿Cuál era su crimen, no? ¿Por qué lo asesinaron, lo desvivieron de esa forma? Solamente por predicar la verdad. ¿Qué es lo que hace el cristiano allá en el oriente, donde está siendo perseguido actualmente? Predicando el evangelio. ¿Qué hacía nuestra iglesia primitiva? Llevando el evangelio. ¿Cuál es el odio que se levanta contra la iglesia cristiana? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, no quiero nombrar estas otras religiones, pero ustedes saben, yo me refiero a los musul. Ellos no tienen problema de estar expandiéndose por todo el mundo. Y lo que predican es muerte, porque su Biblia, que no me acuerdo cómo se llama ahora, no sé si es el Corán, su Biblia predica muerte, sangre. ¿Qué clase de Dios es el que promete, no sé si 70, nos dicen hermanos, me parecen los católicos entonces realmente que nos digan hermanos separados? Así que ustedes se pueden dar cuenta, hermanos queridos, que hay algo en el cristianismo que ellos detestan, o por lo menos tienen miedo, ¿no? Acá el joven Esteban se le estaba enfrentando a estos judíos, fariseos, y esta última parte es donde él ya ve que los corazones de estos estaban endurecidos. Y él le dice en el versículo 55, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí los israelitas, los judíos, hicieron su ropa, se rompieron en 1000 pedazos, gritaron y comenzaron a querer tirar de piedra, ¿no? Que al final los terminaron matando. Luego dice el 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pues desvivieron a lo que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y homicidas. ¡Qué palabra, ¿no?, que estaba dando Esteban acá! Él sabía bien que esto era la condenación para su muerte. Esto lo condenaba, pero él, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, no callaba. Yo por estos textos bíblicos digo que hoy quizá nosotros tengamos temor a entregar en algún momento nuestra vida física, pero cuando llegue este momento, hermanos queridos, yo estoy seguro que lleno del Espíritu Santo usted y yo no vamos a hacer paso atrás, vamos a salir al frente. Ojo, lo digo convencido, ¿no?, por los textos bíblicos, por lo que dice acá.
Salto yo al 56. Ya, por supuesto, estos comenzaban a crujir los dientes contra el joven Esteban, ¿sí? Y él, por supuesto, dice que ya lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto, vio la gloria de Dios, ¿no? Y él dijo con estas sus palabras, y estas fueron casi sus últimas palabras, pero vamos a decir las penúltimas palabras, dice, ¿no? 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando yo veo esto, hermano querido, yo digo, wow, yo creo, yo estoy convencido, hermano, el último momento, del último pataleo que demos nosotros en este mundo, vamos a ver la gloria de Dios. Eso a nosotros nos va a ayudar a no tener más temor ni terror a la muerte. Yo estoy convencido de esto, hermano querido. Es más, hay muchos testimonios de estas cosas, que hermanos en Cristo vieron la gloria de Dios de muchas formas. ¿Entienden, hermanos queridos? Yo estoy convencido de esto. Acá él lo vio. Y entonces dice que lo que hicieron los judíos, no, 57. Entonces dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. No querían escuchar. Incircuncisos de corazón, duros de oído, ¿cómo le dice acá? Ahí está, incircuncisos de corazón y de oído, se tapaban el oído, no querían escuchar al Evangelio. No, y salían con piedra, arremetieron contra él, ¿no? Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedreaban. Y los testigos pusieron su vestido a los pies de un joven llamado Saulo. Este Saulo sabemos que era después el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Bueno, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué ser humano puede ser natural? Puede hacer eso de estar soportando las pedradas, porque no eran piedras chiquitas, eran piedras, porque la idea era desvivirlo. ¿Quién puede estar allí orando y encima diciendo, Señor, perdónalos? No saben lo que hacen. Por eso digo, hermano querido, que sí, el Hijo de Dios verdadero, el día que tenga que entregar su vida, lo va a hacer así como el joven Esteban, sin temor, sin miedo. Mira lo que pasó el 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, desvivió, ¿no? Partió. Pero acá pasó algo, capítulo 8. El apóstol o Saulo de Tarso, ¿no? Creyendo que hacía la obra para Dios, mira el versículo 3 que dice, y Saulo asolaba la iglesia entrando por casas y arrastrando a hombres y mujeres los ponía en la cárcel. Este estaba loco. No discriminaba, ojo, eran grandes, chicos, hombres, mujeres, embarazadas, ancianos, lo que sea, sos cristiano, adentro, a la cárcel, azote, golpe. Este Saulo de Tarso había deshumanizado ya a nuestros primeros hermanos en Cristo. Los trataba peor que cosa. Era un desprecio, según Saulo de Tarso, los cristianos, los del camino, una secta. ¿Se dan cuenta? Ese era el corazón. Pero ¿qué pasaba? Versículo 4. Mas lo que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Qué tremendo, hermano querido. Por esto le digo yo que la iglesia de Cristo, si en algún momento sucede este tipo de persecución como está pasando, yo estoy seguro que esos hermanos están yendo por toda parte y siguen predicando y predicando el Evangelio, la palabra del Señor. Esto es ser cristiano, Está bien, usted también está siendo quizá perseguida o perseguido en estos momentos por sus propios hijos, por su familiar,
por su esposo, por su esposa, por la iglesia. Ojo, a veces los mismos hermanos en Cristo te persiguen. Y yo creo que eso es más doloroso, hermano. Cuando vos sentís la persecución de tus familiares que vos amás, la persecución de tus hermanos en Cristo, a los cuales vos crees que son tu familia en Cristo y te persiguen. Eso duele mucho más, ¿no? Hermano querido, abra su micrófono, hermana sierva, queremos escucharlo un poquitito, un testimonio o algo, no sé, que quiera contarnos, y después, bueno, si la hermana Noemí puede hacerlo, le agradeceríamos, y si no, pasamos a la hermana Beatriz. Buenas noches, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Bueno, sí, escuchando lamentablemente toda esta información que da el hermano con respecto a la Biblia, ¿verdad? En estos tiempos estamos viviendo también esto, como usted ya lo mencionó, hermano César, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de todo lo que nos rodea a nosotros. Y lamentablemente a veces esta es hasta silenciosa, porque estamos dentro de la iglesia y creemos que este tipo de persona no puede estar dentro de la iglesia, pero sí, lo vivimos en carne propia, ¿verdad? La discriminación se ha alzado tanto en los países, en todas partes, en todo lugar, que a veces hasta el creyente decide muchas veces no congregarse, ¿verdad? Y a otros lugares a congregarse, hasta congregarse por aquí por las redes sociales, porque dicen, bueno, ahí a lo mejor no me van a discriminar por lo que soy, ¿verdad? Porque no nos vemos las caras, no vivimos juntos, o estamos en otros países, ¿verdad? Y no compartimos, no tenemos una cercanía, ¿verdad? Entonces, muchas personas deciden no congregarse, porque yo recuerdo en una oportunidad que estaba dentro de la iglesia y siempre yo quería participar como servidora, quería trabajar. Y decían que hacían elecciones, pues así como que exclusivas, ¿no? Esta persona no, esta persona aquella no, esta no. Entonces siempre discriminaban a las personas. Yo decía, pero es que en la obra del Señor, el Señor reparte, el Espíritu Santo le dio dones, ¿verdad? A cada uno de nosotros, y debemos ejercerlo. Pero lamentablemente, hermano César, dentro de las iglesias, como somos el cuerpo de Jesucristo, estamos sufriendo y padeciendo ese tipo de persecución, porque hasta nos colocan disciplina, vamos a decir, escondida, que a veces hasta ni nos damos cuenta que estamos siendo disciplinados por nuestros líderes, por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque hay una discriminación y nos maltratan y bueno, nos hacen hasta sentir mal, ¿verdad? Yo recuerdo también hace muchos años que aquí en Venezuela, cuando nosotros entrábamos a un lugar, por ejemplo, como un restaurante, como un centro comercial, siempre nos miraban de arriba abajo, porque siempre decían, no, esta persona no es adinerada y por lo tanto vamos a sacarla del centro comercial. Pero gracias a Dios ahorita ya eso no se ve, gracias a Dios. Y bueno, también, ¿qué le puedo decir, hermano? En la iglesia o aquí en la Biblia, ¿verdad? Nos muestra, vamos a leer Proverbios 10:23, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre del entendimiento.
pero me llama la atención el que dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Entonces quiere decir que es una diversión para ese tipo de personas. O sea, no tienen ni siquiera conciencia, o sea, se divierten, ¿verdad? Disfrutan ver a un creyente pasando este tipo de calamidades, ¿verdad? Porque nos ven y dicen, mire, la hermana tal está padeciendo esto, está sufriendo esto, y lo que hacen es hacer comentar, murmurar, pero no se compadecen de esa persona, de lo que esa persona está sufriendo. Está padeciendo de sus propios hermanos en Cristo. De verdad, hermano César, es muy doloroso, pero es lo que estamos viviendo en estos tiempos. La crueldad, la maldad del ser humano se ha elevado tanto que me enteré de una noticia hace poco de 229 misioneros que están siendo ejecutados por los islámicos. Imagínense ustedes, donde me imagino que ahí habrán mujeres embarazadas, ancianos, niños, porque ahí se cuelan hasta personas que a lo mejor no son creyentes, pero son seres humanos que los están decapitando y no tienen ningún tipo de dolor. Disfrutan, así como lo dice aquí Proverbio, se divierten con la sangre del creyente. Bueno, hermano, es lo que puedo decir. Muchas gracias. Tremendo, mi hermana querida, ese texto bíblico, ¿no? Cómo habla con tanta verdad, ¿no? Se divierte con la sangre de los justos. Qué tremendo, hermano querido. Bueno, la hermana Noemí dice que ella no puede compartir nada, pero bueno, está acompañándonos, gracias a Dios. Mi hermana Beatriz, ¿quieres hacer un comentario o algo, mi hermanita querida? Sí, como usted decía, a veces es nuestra propia familia. Yo intenté empezar a ir a la iglesia. De hecho, empecé a ir cuando todavía estaba yo casada con mi ex esposo, el papá de mis hijos. Pero él era católico, así que cargaba estampitas de un Cristo en su bolsa, en su billetera y eso. Ni iba a la iglesia católica, ni participaba en nada de la iglesia católica, pero era enemigo de los evangélicos. Solo cargaba esa estampita porque su mamá se la había dado. Y entonces, ¿sabe qué me dijo? Bueno, volvés a ir a esa iglesia y yo voy a quemarle la casa al pastor. Y yo lo conocía, sabía que yo me di cuenta que era un hombre violento hasta después, o sea, antes de casarme no lo era, pero después me di cuenta que era un hombre violento, así, muy fuerte. Yo dije, no, él lo hace, él lo va a hacer. Si está diciendo que lo hace, lo va a hacer. Y fui a la casa del pastor y le conté lo que había pasado y me dice, no, hermana, usted no se preocupe, que mire, a nosotros Dios nos guarda y si eso pasa, pues ¿qué vamos a hacer? Pero yo no quise arriesgarlo y ya no seguí yendo a la iglesia, ya no fui más. Hasta con los años que ya yo me había separado de él y que ya yo me divorcié, no muy al principio, pasaron muchos años. Ya él se fue de la casa y todo lo que pasó, entonces yo ya empecé a ir a la iglesia y serví en la iglesia y todo siguió adelante, pero yo había intentado una vez empezar y por eso dejé de ir, o sea, sí me amenazó violentamente, me dijo que le iba a quemar la casa al pastor si yo seguía yendo. O sea, en nuestra familia también en algún momento eso fue algo muy fuerte para mí. Además de lo que les contaba la vez pasada, de mis compañeros de trabajo, de mi tío y eso. Pero esa experiencia fue muy fuerte para mí. Amén. Tremenda, hermana. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Acá también sufrimos de diferente manera todo este tipo de persecución, ¿no? Me quedó grabado acá cómo esas personas se divierten con la sangre del justo. Qué tremendo. Después me lo pasa, por favor, el texto bíblico, que está muy bueno. Bienvenido mi hermano Wilber, ¿cómo está? Gracias Señor que se acercó, que está con nosotros. Mirá, estamos nosotros con este tema todavía que de la fe, que no pudieron apagar. Estamos hablando un poquito de las persecuciones cristianas, ¿no? Lo que pasaron nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Y también como nosotros en mucha
de muchas maneras, muchas formas, ¿no? Algunos un poco más graves, otros un poco menos graves, pero todos sufrimos diferentes tipos de persecución en este mundo, ¿no? Hermano querido, abre tu micrófono, saluda al hermano, si quieres hacer un comentario, adelante, mi hermano querido. Muy buenas noches, hermano César, hermana Noemí, hermana Beatriz, hermana sierva de Dios, muy buenas noches, hermanos. Voy a escuchar un poquito, hermano, un poquito adentrarme para así posteriormente tal vez opinar, hermano. Amén. Amén, amén. Amén, amén, hermano querido, no hay ningún problema, me parece muy sabio de tu parte que digas eso, ¿sí? Bueno, dale, entonces, ahora sí vamos a entrar a la otra parte. Yo quisiera ver si por lo menos la hermana sierva de Jesucristo, la hermana Beatriz, me ayudan con los textos bíblicos, porque acá vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, y yo quiero que abran su Biblia allá en Hebreo 11. Con esto vamos a arrancar la segunda parte de este análisis que estamos haciendo, ¿no? Esta manera de reflexión. Yo también quiero que esto sea tomado como, por ejemplo, un pequeño homenaje, ¿no? Para nuestros hermanos que están sufriendo todo tipo de persecución. Hebreos 11, ¿sí? Y vamos a leer versículo 33 en adelante, ¿no? Yo quiero leer, a ver... el 33, sí, de ahí voy a leer. Hebreos 11, 33, presta atención a lo que dicen. Esto dice así, por ejemplo, y la hermana Judimar me va a buscar el texto bíblico que está en Daniel capítulo 6, anote ahí. No, este es muy largo, no busques eso. Mejor buscate, porque es muy largo y no quiero que sea tan largo todo esto. Bueno, todo es largo acá. Todos los textos. Buscate Primera de Reyes 17:17. Ahí está. Eso para que lo leas enseguida, te digo que lo leas. Y la hermana Beatriz, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 17:24. Hermana Judimar, primer libro de Reyes, 17:17. Hermana Beatriz, primer libro de Reyes, 17:24. A ver, bien. Yo quiero leer acá, ¿no? Dice así. Que por fe conquistaron reino e hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas y debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué dice ahí, mi hermano querido? No, ahí no, todavía no, espere. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ahora sí, mi hermana querida, léame por favor esos textos bíblicos. Amén. Primera de Reyes 17:17, dice así. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Amén. 18 también, hermanita, por favor, ¿eh? Ok. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Amén, amén. El 19 dice, y él le dijo, dame tu hijo entonces. Él lo tomó de su regazo y lo subió al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido, haciendo morir a su hijo. Hermana Beatriz, léame 21, por favor, y hasta el 24. Su micrófono. Es que no se le estaba escuchando, hermano, se había congelado, me imagino que me dice que ya lee el 24. Léame si quiere, por favor, el 22 al 24. Otra vez se congeló.
Ah, no, me diga usted, estamos con toda la mal señal. ¿Aló? Hola, hola. ¿Aló? Muy bien, digo. El Señor escuchó la voz de... Yo sí estoy, yo sí estoy hablando, tengo el micrófono abierto. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, sí, la ¿Me escuchamos. escucha, hermana? Sí, sí, la escuchamos. Bueno. Bueno. ¿Usted me escucha, hermano César? Ok. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Versículo 35, sigo yo acá en Hebreo 11, dice, el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, ¿no? Haciendo mención justamente a los antiguos. No se le escucha, hermano César, no se le escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Aló? Sí, Hola. ahora sí. Ah, muchas Sí, ahora sí. Sí, yo tenía el micrófono apagado ahora, qué tremendo. No, le estaba leyendo ya el versículo 36 de Hebreo 11. Otros experimentaron vituperios y azote, y a más de estos, prisiones y cárceles. Ahí comenzamos a ver aquellos antiguos del Antiguo Testamento, cómo estaban experimentando todo este tipo de cosas, ¿no? 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, mira lo que dice acá el 38, tremendo, de los cuales el mundo no era digno. Esto le da la respuesta a usted, porque a veces usted es despreciado, hermano querido, por llevar el Evangelio. Vuelvo a leer esta partecita, ¿no? 38. De lo cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por la caverna de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano querido? La Biblia te tira así pequeñas perlas, ¿no? Que te hace entender por qué a veces el mundo te desprecia. Estos sufrieron tremendamente. Y hoy, hermano querido, hoy está pasando lo mismo, ¿eh? No vamos a romantizar lo que está sucediendo en el mundo. No vamos a romantizar, ni mucho menos vamos a romantizar lo que pasó con la iglesia primitiva. A ninguno de nosotros nos va a gustar abandonar nuestros hogares, nuestra casa, y tener que salir por ahí huyendo, ¿no? Quiero leer acá un pequeño informe, ¿no? Acá hay 10 países actuales de lo que son los países más peligrosos para ser cristiano. Hay testimonios también acá, por ejemplo, ¿no? Esto es sacado, por supuesto, o sea, la fuente de todo esto es muy segura, es una organización cristiana de muchos años que se dedica exclusivamente a lo que es ayudar a todos los perseguidos en todo el mundo, ¿no? De ellos, muchas veces de su propio bolsillo, están solventando gastos para poder sacar familias enteras de países complicados para llevarlo a otros países donde otras familias cristianas lo reciben por un tiempo hasta que logran ubicarlo a la persona y tener la nacionalidad o todos los trámites que tienen que hacer, ¿no? Esta organización, capaz que usted la conoce, se llama Puertas Abiertas. Puertas Abiertas. Y yo acá tengo un pequeño informe, esto es actual, esto es del año pasado, o sea, hace poco se hizo este informe. Presta atención a lo que dice acá, ¿no? Durante más de 30 años, la lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas ha reflejado el alcance de la persecución hacia los cristianos de forma global. La lista
clasifica los 50 países del mundo donde es más peligroso seguir a Jesús en la actualidad. 50 países. Demos gracias a Dios que aquí nosotros tenemos total libertad, hermano. Podemos ir a los hospitales, con la hermana Noemí fuimos al hospital a predicar el Evangelio, a gritar a voz en vivo. Aunque la gente capaz que ni quería escucharnos, pero escuchaba lo mismo el Evangelio. Pueden ir como el hermano Wilber a predicar de un barrio a otro barrio y gritar el Evangelio a los cuatro vientos, como hace la hermana Sierva de Jesucristo, hermana Beatriz seguramente. Tenemos esa libertad, hermano querido. Pero hay 50 países donde no se puede hacer eso, con pena de muerte, ¿no? Con pena de muerte. ¿Qué dice esto? Bueno, el objetivo, dice este informe, el objetivo, a ver un segundito, voy a sacar esto. El objetivo de esta investigación, basada en un estudio de campo realizado por expertos en la materia de libertad religiosa, es comprender la necesidad de los cristianos perseguidos y acompañarlos en oración. Acompañarlos en oración, qué importante, ¿no? Hermano, una pregunta para todos nosotros. ¿Oramos por nuestros hermanos perseguidos? ¿O solamente oramos por nosotros y nuestras necesidades? Oremos por los hermanos perseguidos. Cuando oras por los hermanos que viven en los países de la lista mundial de persecución, les está recordando que no están solos. Sin importar lo desesperada que parezca su situación. Cuando el hermano, bueno, acá dice Andrés, pasó las Biblias de contrabando por el telón de acero hace 70 años, estaba haciendo lo mismo, escuchar la necesidad de la iglesia perseguida y haciendo lo que podía para ayudar. Y acá yo quiero leer los primeros 10 países de esta gran lista de países. Y el primero que está en la lista acá, en el puesto número 10, vamos a decir así, Irán. Irán, esta es una lista mundial de la persecución de este año, 2026 ya, ahora está actualizado todo esto. Y acá hay un breve testimonio, ¿no? Presten atención lo que sucedió con esta hermana, ¿no? Trajeron, esto es lo que ella cuenta, trajeron una hoja en blanco y una voz profunda me dijo, si escribes que te arrepientes de haberte hecho cristiana, te ayudaremos a evitar el juicio. Ella dice esto, guardé silencio y respondí, eso no es una confesión, es una mentira forzada. No escribiré algo en lo que no creo. El nombre de esta hermana, Shima, cristiana iraní. ¿Cómo puede una persona que está a punto de ser desvivida tener este coraje? ¿Se acuerdan lo que leímos en el joven Esteban? Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso digo, además, yo estoy seguro en eso. Claro que vamos a tener miedo, claro que las tapatitas pueden llegar a estar temblando, pero cuando llegue el momento, Dios quiera que no, pero si llegase ese momento, va a suceder lo que hace esta hermana. Una mujer, hermana, ¿no? Entonces, este es uno de los países también peligroso. Ahora tenemos otro país, Libia. Libia dice, debido a la situación de extrema inseguridad, no es posible compartir detalles sobre los creyentes libios. Aunque Libia ha bajado en el informe de este año, sigue siendo un lugar extremadamente peligroso para los cristianos. Si un gobierno central que imponga el orden, los creyentes son objetivos de milicias islámicas y redes criminales. Los cristianos libres y los inmigrantes africanos son secuestrados, torturados o explotados como esclavos. Muchos quedan desvividos, intentan huir por el mar Mediterráneo. Ese también es otro informe de Puertas Abiertas de la situación actual allá en Libia, ¿no? Veamos otro país más. Tenemos a Pakistán. Pakistán. Acá hay un testimonio. Esto dice así, Jesús
permitió estos ataques para acercarnos más a Él. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Un catalizador. Las persecuciones muchas veces, lejos de menguar la fe, lejos de apagar la fe, esto aviva la fe, ¿no? Mirá lo que dice este hermano. Jesús, no dice Satanás, ¿no? Jesús permitió estos ataques para acercarnos más a Él. Aquella noche, miles de cristianos clamaron en las calles con lágrimas, con las manos alzadas o abrazadas unos a otros. Malija, así se llama este hermano, Malija, cristiana, no, una hermana, Malija, cristiana de Jaranwala, no sé dónde será. En Pakistán, los cristianos viven bajo la amenaza constante de la ley de blasfemia, utilizada con frecuencia para ajustar cuentas personales. Una simple acusación puede desencadenar ataques masivos contra barrios cristianos. O sea, simplemente con mentir, ¿no? Inventarte algo y me han hecho esto los cristianos y vamos contra ellos. La mayoría de los creyentes provienen de castas consideradas intocables y trabajan en condiciones de servidumbre. Me imagino que deben de ser intocables porque lo deben considerar como inmundo, como poca cosa, ¿no? La deshumanización que estamos hablando acá nosotros, porque así dice esto, ¿no? La mayoría de los creyentes provienen de castas consideradas intocables, trabajan en condiciones de servidumbre. Los conversos del Islam enfrentan persecuciones de su propia familia y de grupos extremistas. O sea, una persona que sea del Islam y se convierte, sufre persecución de su propia familia. Veamos otro país más. Nigeria. Acá hay una hermana también en Cristo, Nigeria. Acá hay un testimonio breve. El hombre que me llevaba en su moto me preguntó por qué lloraba. Le dije que estaba casada. Me respondió: si tu marido fuera fuerte, te habría rescatado de nuestras manos. Rikaftu, cristiana nigeriana. Nigeria sigue siendo el país más violento del mundo para los cristianos. El país más violento para los cristianos. Los ataques de grupos islamitas como Boko Haram, el Estado Islámico de África Occidental y los pastores fulani, no los pastores cristianos, sino pastores que pastorean las ovejitas o la vaca, no sé. Los pastores fulani dejan cada año cientos de desvividos y desplazados. En el norte, la Sharia está implantada en 12 estados. Hermano Wheeler, ¿usted sabe qué es la Sharia? Después me lo explica si usted tiene noción. Me ayuda un poquito con eso, pues yo no me acuerdo qué era la Sharia. Yo sé que era algo bien complicado, algo extremo que solían hacer ellos, algo como una guerra santa, no recuerdo bien la verdad. Si usted tiene información, después nos da, dale. En el norte, la Sharia está implantada en 2 estados y los cristianos viven como ciudadanos de segunda. Así lo tratan de la deshumanización, ¿se dan cuenta? Como cristianos de segunda clase. La violencia se ha extendido al sur, donde nuevos grupos extremistas también atacan comunidades cristianas. ¿Qué otro país tenemos acá? Veamos. Bueno, tenemos a Siria. Acá dice esto: el trauma nos golpeó a todos. Creímos que con el cambio del régimen habría libertad, pero aún hay quien solo creen en desvivir, o sea, matar. Creían que el cambio de gobierno, el cambio iba a ser favorable, pero no. Siguen siendo asesinados. Ok, está bien, mi hermano querido, gracias, no hay problema, ya buscamos acá, no se preocupe, ¿sí?
Siria ha vuelto al top 10, otra vez ha vuelto al top 10, ¿no?, de los países más peligrosos tras un fuerte aumento de la violencia. Desde la caída del régimen de Assad 2024, el país está controlado por el grupo extremista Hayat at-Tahrir al-Shalam, el idioma, ¿no?, con raíces en Al-Qaeda. Aunque se han mostrado más moderados, los cristianos siguen siendo vulnerables, atrapados entre los conflictos armados y el resurgir del Estado Islámico. En junio del 2025, un ataque contra una iglesia en Damasco dejó múltiples víctimas, ¿no? Ustedes vieron alguna vez esos informes donde de repente están cantando los hermanos dentro de la congregación y los rodean estos grupos islamistas, ¿no? Y le meten bala, le meten fuego y a los que salen los machetean. Es tremendo realmente cómo tratan, ¿no?, estas personas, seres humanos, tratando mal a otros seres humanos, ¿no? El odio que genera que personas cristianas, porque vuelvo a repetir, hermano, ¿qué están haciendo de mal? ¿Qué están haciendo estos hermanos en esos países para que lo vayan a desvivir de esa manera, ¿no? Acá otro país, Eritrea. Este no lo conocía. Eritrea. Me imagino que es algún país de la parte de África también. Miren lo que dice acá un hermano cristiano, ¿no? Vivimos con miedo de quién será arrestado mañana. Otro hermano en Cristo, yo, pero debemos seguir caminando con Dios. Qué tremendo, hermano querido. ¿Se dan cuenta? No es romantizar esto. Este hermano dice, vivimos con miedo. ¿Quién será arrestado mañana? Dice. Otro hermano en Cristo, yo, dice él, pero debemos seguir caminando con Dios. Paulos cristianos, así se llama, Paulos cristiano eritreo. Ahí hay nombre para que estemos orando por esto, porque esta es información nueva de este año. Eritrea es uno de los países más difíciles para los seguidores de Jesús. El gobierno solo reconoce 4 confesiones, dejando fuera a la mayoría de la iglesia evangélica y pentecostales consideradas ilegales. Los cristianos sufren redadas violentas, encarcelamiento indefinidos y vigilancia constante. Además, la sociedad altamente militarizada obliga al servicio militar indefinido y quienes se niegan o son sorprendidos orando, sufren castigos severos. Otro país, Sudán. Sudán. Acá tenemos otro testimonio breve de una líder cristiana sudanés. Su nombre es Rafat Samir. Ella dice esto, ¿no? No sabemos cómo será este nuevo Sudán después de la guerra, pero creo que ha llegado el momento de que la iglesia defienda su derecho a tener voz. Una mujer, ¿no? Una mujer, acá podríamos decir que está la... se me fue el nombre del libro de Jueces, ¿cómo se llama? Bueno, háganme la acuerdo, se me fue el nombre. Tras el golpe militar de 2021, la guerra civil iniciada en 2023, los cristianos viven una grave crisis y desplazamientos masivos. El gobierno ha restablecido leyes islámicas, políticas, represivas. Muchas iglesias han sido destruidas o utilizadas como bases militares. Los cristianos, tanto históricos como conversos, sufren discriminación, arresto arbitrario y violencia. Muchos líderes y colaboradores locales han sido detenidos. Otro país, Yemen. Acá hay otro testimonio de Khaled
Esta es una hermana, Khaled, una cristiana yemení. Dice así: Dios está abriendo puertas. ¿Cómo puede alguien decir que Dios está abriendo puertas si vemos nosotros que están persiguiendo? Algo pasa ahí, ¿no? El Espíritu Santo. Dios está abriendo puertas. Muchos quieren saber más de Jesús. Mirá, ahí tenemos una prueba actual, hermano. Cómo el Evangelio, a pesar de ser perseguido, están siendo desvividos cruelmente, están perdiendo todo, pero ella dice, muchos quieren saber más de Jesús. Cuando me reúno con ellos, intento hacerlo en lugares públicos para evitar problemas de seguridad. Khaled, cristiano y yemení. El conflicto y el colapso económico han convertido a Yemen en un entorno cada vez más peligroso para los cristianos. La mayoría son conversos del Islam y practicar su fe abiertamente puede costarle la vida, ya que la apostasía se castiga con la muerte, con la pena de muerte. Muchos sufren divorcios forzosos o separación de sus hijos. Los lugares de culto no musulmanes no están autorizados y la ayuda humanitaria se reparte principalmente a través de las mezquitas, lo que excluye a los cristianos. Ahí está. Una persecución extrema también en este lugar. Somalia, otro lugar más, ¿no? Acá hay un testimonio de un hermano, su nombre es Awais, es un cristiano somalí. Mi padre me dijo, no puedo impedirte leer la Biblia, pero si te haces cristiano, yo mismo te desviviré. Qué tremendo, ¿no? A ese punto llega la persecución en estos países. Mi padre me dijo, no puedo impedirte leer la Biblia, pero si te haces cristiano, yo mismo te desviviré. Awais, cristiano somalí. Ser cristiano en Somalia es prácticamente imposible. La Constitución provisional del 2012 prohíbe convertirse del Islam al cristianismo y la Sharia rige en todas las regiones. La presión social y familiar obliga a los creyentes a vivir su fe en completo secreto. Cristianos que viven en completo secreto. Convertirse al cristianismo se considera una tradición al clan y al país, lo que puede provocar violencia o incluso la muerte en muchas zonas. El grupo extremista Al-Shabaab controla el territorio y ejecuta públicamente a quienes sospecha que son cristianos. Y en el lugar, en el número 1, en el puesto número 1, ¿quién cree que está? Exactamente, Corea del Norte. Puesto número 1 para Corea del Norte, ¿sí? A ver, acá hay un cristiano norcoreano, no tiene nombre, pero este es un testimonio de un cristiano norcoreano que dice así, ¿no? A pesar de los peligros, la iglesia clandestina en Corea del Norte sigue viva. Gloria a Dios. Iglesia clandestina en Corea del Norte sigue viva. Adora sin sonido. Yo lo he visto, hermanos, querido, en video, cómo cantan ellos. Y es muy similar, que si Dios permite, vamos a ver la otra, hoy que es, el sábado, si Dios permite, cómo solían adorar en silencio. Los primeros cristianos, cuando estaban en las catacumbas, ¿viste? Ahí se reunían, ellos cantaban himno y lo hacían así, ¿no? Eso era todo lo que hacían. Lo cantaban así, murmurando suavecito. Adoraban a Dios en silencio o en la mente. Tremendo realmente lo que estaba sucediendo. A ver, déjenme un segundito. A ver, hermano Wilber, ¿será posible que se haga cargo un segundito nomás de live
que tengo que responder urgente una llamadita, por favor, hermano querido, si me hace el favor. Un segundito nomás respondo y ya vuelvo de nuevo para el live, si es tan amable. Hermano Wilber, ¿me escuchó? ¿No me escuchó? Para mientras le puedo dar la información de lo que es la Sharia. Ahí está. Entonces, hágase cargo, hermanita, y yo voy a responder esta llamada un segundito nomás. Claro. Dice, la Sharia o ley islámica es el cuerpo de derecho islámico. Constituye un código detallado de su conducta en el que se incluyen también sus normas relativas a los modos de culto, los criterios de su moral y de su vida, aquello que tienen permitido o prohibido y las reglas separadoras entre lo que Derechos Humanos dictaminó que algunas de las prácticas clásicas de la Sharia, como la lapidación, decapitación y ahorcamiento, amputación de miembros, flagelación, homicidio de apóstatas, implican graves violaciones a los derechos humanos. Algunos pueden considerarse crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, las guerras religiosas y el uso de civiles considerados botines de guerra en actos sexuales como esclavos y concubinas. En el siglo XXI, el papel de la Sharia se ha convertido en un tema cada vez más controvertido en todo el mundo. Hay progresistas que intentan argumentar que la Sharia es compatible con la democracia, los derechos humanos, la libertad de pensamiento, los derechos de la mujer, los derechos LGBT y la banca. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó en varios casos que la Sharia es incompatible con los principios fundamentales de la democracia. Amén, hermana querida. Muchas gracias por ese apoyo. Esa información es tremendo, ¿no? Lo que es la Sharia es algo muy cruel, ¿no? Hermano querido, tenemos que saber nosotros que ya nuestro Señor Jesucristo advirtió en cuanto a toda esta persecución que iba a suceder. Él dijo bien clarito, si a mí me persiguen, a vosotros también os perseguiréis. Así que no hay por qué sorprenderse si causa por ahí un poco de indignación o bastante indignación, por ahí capaz que hasta un poquito de miedo, ¿no? Pero la idea no es justamente eso, no es tener miedo, sino más bien nosotros, en este caso, estar orando, primeramente agradeciendo a Dios de por qué estamos nosotros de este lado y podemos hablar libremente. Mira cómo estamos hablando ahora, libremente de las cosas que pasan en el mundo, para poder valorar más la libertad que estamos teniendo y orar por esta libertad y para que oremos por estos hermanos, ¿no? Hermano querido, acá encontré yo un breve comentario, quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Dice así: Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos y efectivamente hoy la iglesia es perseguida alrededor del mundo. Aquí hemos presentado una lista de 10 naciones. Y quiero leer unos cuantos versículos, como por ejemplo Mateo 5:10, que dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ello es el reino de los cielos. Mateo 13:20 al 21, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ellas. Y yo estoy seguro que los que estamos acá y los verdaderos hermanos en Cristo no nos apartamos de ella cuando vienen ese tipo de persecución, como la que estamos viendo, leyendo, o esas persecuciones que muchas veces pasan en el trabajo, en el entorno social, en nuestra familia e incluso dentro de las congregaciones, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hechos, capítulo 8:1, que ya lo hemos leído. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ahí está lo que hemos leído, esos testimonios, ¿no? Que lejos de menguar la iglesia, iba creciendo y más querían conocer a Jesucristo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué fenómeno.
¿Qué más tenemos acá? Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y le expulsaron de su región, ¿no? Romanos 8:35, qué tremendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada nos va a separar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tengo un montón de textos bíblicos acá para leer. A ver, uno más. Acá está. Según el Tesalonicense 1:4, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de toda la persecución y aflicción que soportan. Persecución y aflicción que soportan. Hermanos queridos, ustedes pueden observar acá claramente cómo ya la Biblia no nos oculta a nosotros que puede suceder esta cosa y está sucediendo en el mundo, ¿no? Ahora, para terminar esta parte, y doy lugar a ustedes, hermanos queridos, ¿no? Cuando estaba sucediendo la persecución en la iglesia primitiva, que yo me imagino que debe ser un reflejo de lo que está pasando ahora, lo que pasaba también en la iglesia primitiva, ¿no? La persecución es lo mismo, los persiguen por ser creyentes, por ser cristianos, ¿sí, no? Cuando la persecución judía estalló, los cristianos en Jerusalén fueron esparcidos a lo largo de la región, llevando las buenas nuevas con ellos. ¿Cómo hacían esto? Como hacen estos hermanos que hemos leído nosotros hace un momento en estas 10 naciones perseguidas. Ahora, ¿por qué a pesar de la persecución la iglesia crecía? ¿Por qué? Bueno, acá yo encontré unas cuantas listas. A ver, un segundito, a ver si la encuentro acá también, para agrandar, para que realmente podamos ver nosotros un poquito más todo esto, ¿no? ¿Por qué la iglesia de Cristo crecía? ¿A qué se debe todo esto? Bien, dice, una de las cosas que sucedía en aquellos tiempos era la caridad cristiana. Era algo bastante atractivo, porque a pesar de que ellos eran perseguidos, vituperados, asesinados, ellos todavía mantenían ese carácter caritativo contra estas personas. Y eso era muy atractivo para muchas personas y eso ayudaba a crecer. Sabemos que el Espíritu Santo está detrás de todo esto, pero el Hijo de Dios, el creyente antiguo también, solía colaborar con todo esto, contribuir con todo esto, para que realmente la iglesia iba creciendo, ¿no? Eran muy conocidos y admirados por su bondad, hospitalidad y generosidad. Eso atraía mucho. A pesar de la diferencia rígida en jerarquía social del Imperio Romano de aquellos tiempos, los cristianos valoraban a todas las personas por igual. No había jerarquía. Para ellos, todos los hermanos, todos eran igual. No hacían acepción de personas. Eso era algo novedoso para aquellos tiempos y peligroso para el imperio. Porque el imperio hacía todo lo contrario, ¿no? Los cristianos valoraban a todas las personas por igual y modelaban una comunidad que derribaba barreras sociales. Y eso era peligroso para el gobierno y para la élite de aquellos tiempos. El cristianismo no es como algo muy romántico, sino que realmente ser cristiano en aquellos tiempos era ir en contra de todo lo establecido por esos imperios. ¿Qué más podemos ver acá? También los cristianos valoraban a la persona de manera individual, mientras que el gobierno de Roma no. El gobierno de Roma trataba de desarmar el individualismo y más bien llevarlo a todo como una sola masa, a adorar a un solo sistema de aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el cristianismo prometía el poder del bien, o sea, vencer al mal, ¿no? El poder del bien sobre el mal. Muchos romanos creían en espíritus malignos y esta nueva fe parecía ofrecer protección contra entes demoníacos. Esta era otra de las
digamos, queja que podían tener los romanos, ¿no? Porque, bueno, lógicamente el cristiano ofrecía esto que era mucho mejor que lo que ellos estaban enseñando. Un solo Dios que podía destrozar a todos los demonios, según la creencia romana, ¿no? Según la creencia romana, ¿no? El cristianismo era atractivo también, dice, por su promesa de liberación de la muerte y la vida eterna. Por último, a medida de la persecución de cristianos se intensificaba el audaz y fiel testimonio de muchos creyentes que enfrentaban la tortura y la muerte y no podían ser ignorados. Algo acerca de esta fe debía ser real, razonó la gente, porque más morían estos cristianos. Esto quiere decir, hermano querido, que era muy atractivo, muy extraño, ver cómo estos cristianos eran desvividos y nunca negaban la fe. Y esto para ellos era algo novedoso, algo extraño, ¿no? Algo extraño. Hermano querido, abran su micrófono un ratito, ayúdenme un poquito, por favor. Hermana sierva de Jesucristo, última palabra para ir despidiéndonos, si es tan amable. Bueno, hermano, ¿qué puedo mencionar? Bueno, voy a hacer un comentario, ¿verdad? Pero me voy a ir primeramente al libro de Apocalipsis 6, ¿verdad? Donde Jesucristo dice, ¿verdad? Le habla a Juan, donde Juan ve un cordero, ¿verdad? Abrir los sellos. Y me llama mucho la atención vamos a ver, el 9. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi en el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que vendrá un juicio para aquellas personas que han cometido todo este tipo de delitos, ¿verdad? Y vendrá vamos a decir, una alegría para aquellos que han muerto a causa de la palabra de Dios, porque aquí el Señor vengará su sangre derramada, ¿verdad? Nosotros como creyentes pasamos muchas persecuciones, muchas cosas que a lo mejor no estamos viviendo lo que aquellos hombres o aquellas personas que han sufrido con gran calamidad, con gran dolor, ¿verdad?, que han derramado su sangre. Pero nos damos cuenta que aquí pronto el Señor vengará la sangre de cada una de esas personas que han muerto por causa de la palabra. Y vendrá ese día para cada uno de ellos. Y también quería hablar aquí donde dice, ¿verdad?, Apocalipsis 19:15, donde dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Quiere decir que todas estas personas, todos estos creyentes que han padecido por la palabra de Dios, por el Evangelio, no quedará impune. Nuestro Dios hará juicio, vengará esa sangre. Así que para nosotros, hermanos, cada creyente, debemos permanecer, debemos seguir en el Evangelio, porque tendremos nuestra corona, nuestro galardón allá arriba en el cielo. Para nosotros es una felicidad cuando ese momento llegue. Bueno, es lo que puedo decir, hermano. Muchas gracias. Amén, hermana querida, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muy linda esa palabra, ese comentario que nos hace. Y muy cierto, ¿no? Porque vos lo apoyás con los textos bíblicos. Bueno, la hermana Noemí sé que no puede hablar, así que
pasamos a nuestra hermana querida Beatriz. Amén. Pues a lo largo de la historia, como usted decía, a muchos no nos gusta la historia, pero a lo largo de la historia, desde el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, y a lo largo de toda la historia, aún en el Antiguo Testamento, pues también había sacrificios por a los hombres de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que contrataron a un hombre para que maldijera a Israel, me recuerdo, y finalmente no lo pudo maldecir, pero siempre vemos en la Biblia que siempre ha habido la forma en que el enemigo quiere destruir a la iglesia o a los hijos de Dios en aquel tiempo. Pero debemos confiar en que el Señor dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero que Jesucristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Y cuando habla de abundancia no necesariamente se trata de cosas materiales, de dinero, de cosas materiales. Se trata de abundancia de paz, abundancia de fe, abundancia de comunicación con el Señor, abundancia de cosas puramente espirituales. Entonces nuestra confianza debe ser esa, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya venció y que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que si Él murió en la cruz del Calvario como un sacrificio perfecto, es para que nosotros tengamos una vida en abundancia y con la ayuda de Él. Y ahora ya, pues ya como siempre hemos comentado, tenemos también el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Amén, hermana querida, muchas gracias por ese comentario, ¿no?, que nos estás dando. Hermano Wilber, puede abrir su micrófono, hermano querido, si es tan amable. Amén. Bueno, estuve un poquito escuchando lo que está tratando en esta noche, amado hermano. Miren, ¿qué podemos decir? Lo primordial nosotros lo tenemos, por ejemplo, en lo que es el Nuevo Testamento, en lo que es la vida de Pablo, hasta Juan el Evangelista. Y bueno, yo, hermano, recuerdo que hace mucho tiempo, hermano, de este pastor mexicano, Chuy Olivares, tiene la historia de la iglesia, dice, o sea, desde el primer siglo hasta el 1900. Son 19 audios de 1 hora. Y lo escuché, hermano, o sea, toda la trayectoria, como siempre hubo oposición a la palabra del Señor, toda esa gente que murió por causa de esa fe, llegando incluso a lo que fue la Iglesia Católica, ese organismo que tenía de terror, la Santa Inquisición, cómo los torturaban. Entonces, hermano, siempre ha habido oposición a lo que es la palabra de Dios, y eso es escritural, porque acá, por ejemplo, en Hechos 14, ya Pablo, cuando es apedreado en Listra, bueno, es rescatado, y dice en este pasaje, versículo 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hermano, esto me llama la atención. Mire, él tenía que volver nuevamente por esos lugares donde habían querido matarlo. Tuvo que escapar de Listra, de Iconio, de Antioquía, pero para volver de donde habían salido, ellos tuvieron que pasar. Y dice aquí que ellos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Hermano, ¿se da cuenta lo que puede haber en un hombre que está lleno del Espíritu Santo? Volver a meterse a la boca del león, hermano. Escaparon de ahí, y Pablo lo que hacía era siempre entrar a las sinagogas. Ni siquiera él predicaba en la calle, siempre iba a la sinagoga de los judíos. Y eso solamente yo creo que es el obrar del Espíritu Santo en esa clase de personas. Y por eso les dice, hermanos, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo creo que esto, amados hermanos, es desde la antigüedad. No sé, hermanos, si usted lo ha leído, por ejemplo, aunque son libros apócrifos, por ejemplo, en Macabeos, hermano, se ve desde el año 100, 150 hasta el 200, como cristianos, hermanos, que por la fe eran totalmente quemados así en aceite, en peroles grandes, ¿no, hermano? Entonces, cuando vemos todo eso, hermanos, nosotros, como usted decía hace rato, tenemos que dar gracias a Dios que nosotros estamos no en esos países totalitarios donde se prohíbe totalmente, ¿no? Bueno, esos son países que verdaderamente no creen en Dios, más bien lo ven como un peligro. Y hay mucha gente que están ahí, hermanos. Nosotros en el correr de nuestra vida espiritual, hermanos, por ejemplo, yo leo un librito que se llama La Iglesia Subterránea, pero yo no me acuerdo ya pero ese país ya cayó ese hombre. Chechescu me parece que era ese hombre, no me acuerdo de qué país. Entonces, vemos el sufrimiento, cómo hermanos sabían repartir hojas del Pequeño Testamento, la forma como ingresaban a esos lugares, a las cárceles, para dar ánimo a todos esos hermanos creyentes. Y sinceramente, en comparación a todo eso, nosotros, hermanos, como usted decía, tenemos toda esa libertad y no activamos ni accionamos, hermanos, en esta libertad que tenemos. Lo importante, hermanos, es que nosotros hemos creído en lo que el Señor dice respecto a la salvación y tan solamente conforme también el don el Señor nos ha dado, hay que tratar de perseverar. Y, hermanos, miren, sinceramente, ¿no? En la calle, donde sea, un alma, hermanos, un alma para poder testificar el verdadero evangelio, hermano, ¿no? Como la Escritura lo dice, llamando al arrepentimiento. Qué hermoso es, hermano, ¿no? Yo creo que esa es la labor que el Señor nos ha dado ahora en estos países que tenemos esa libertad. Entonces, acercarnos a esas personas, darles ese conocimiento, hermanos, ayudarlos, hermanos, ser ese sostén para que verdaderamente nazcan de nuevo. Yo creo que siquiera eso tendríamos que hacer, hermanos, ¿no? No sé si es un decir, hermano, pero cuando estemos allí en el tribunal de Cristo, hermanos, cada uno va a dar cuenta de lo que nosotros hicimos durante esta nuestra vida terrenal como creyentes. Yo creo que ahí, hermanos, vamos a ver si verdaderamente trabajamos o no trabajamos, o tan solamente la palabra en nuestros labios, pero sin hacer nada, hermanos, ¿no? Y los que no hemos hecho nada todavía, hermanos, yo creo que es hora de poder que su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos pueda seguir, hermanos, ¿cómo se puede decir? Exigiendo, no encuentro la palabra, hermanos, para que podamos obrar en obediencia para llevar un alma al conocimiento de Cristo. Hermanos, demos las gracias nuevamente que nosotros no estamos en esos países totalitarios, como la historia de los cristianos fue terrible, lo es todavía, hermanos. Entonces, es un compromiso que nosotros tenemos que perseverar hasta que el Señor venga, ¿no, hermanos? Y si partimos más antes, pero partiremos con una conciencia de que tratamos, nos esforzamos de llevar un alma a Cristo. Nada más, hermano. Amén, mi hermano querido, muchas gracias por esas palabras. Y sí, mi hermano querido, ¿no? Esto es simplemente un pequeño informe que uno puede dar, un poco buscando, analizando, para que meditemos un poco, no para tener miedo como estoy diciendo, sino más bien para que tengamos más fuerza, cobremos más ánimo, como solían hacer nuestros antiguos hermanos y como lo que están haciendo aquellos hermanos que están siendo perseguidos, ¿no? Esto lejos de ser algo ya histórico en el pasado, esto es muy actual, hermanos queridos. Así que la invitación para esta noche es que estemos orando por estos hermanos, lo que ustedes han escuchado en este breve informe que hemos dado de las 10 naciones más peligrosas para ser cristiano. Oremos dando gracias a Dios por esta libertad que tenemos y que podamos seguir
de esta forma, ¿no? En total libertad, hermanos queridos. Bueno, mis hermanos queridos, hasta aquí vamos a dejar este día. Gracias por estar acá. Abran su micrófono, despídanse, hermanos queridos. Muchas gracias por todo. Chau, chau, bendiciones. Chao, mis hermanos queridos. Chao, hermanos, bendiciones. Chao. Chao, hermana Beatriz, hermano. Dios me le bendiga. Chao a todos. Chao, chao a todos los que han estado también por abajo. Chao, hermana de Noemí. Gloria a Dios. Bendiciones. Chao, chao.